Como lo anunciamos, está con nosotros Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, bienvenido. Gracias por esta entrevista. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Se habla, incluso un comunicado hoy del Colegio de Periodistas de Lima, señala que hay intentos de silenciar los actos de gobierno. Y claro, nosotros decíamos hoy que no se permitió el ingreso a la prensa a un acto que tradicionalmente se cubría sin ningún problema, que era el reconocimiento del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Se le pregunta al ministro del Interior, dice que desconoce mayormente, pero es una suma de gestos pequeños que, si uno los coloca en un contexto, puede resultar preocupante, ¿o no? Sin duda. Yo diría que son más que gestos pequeños, Jaime. Yo diría que en realidad son muestras muy alarmantes de una situación en la cual el gobierno no está respetando las libertades de expresión y de prensa como debiera ser una democracia. Ya. No estamos hablando solamente del acto de hoy día, el reconocimiento del presidente Pedro Castillo, sí, el legítimo presidente Pedro Castillo, debo decir, para el reconocimiento del presidente como jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ni tampoco solamente el hecho de la juramentación de los ministros la semana pasada. Están cerradas las salas de prensa de instituciones públicas. Recordemos que cuando fue la campaña presidencial hubo un acusamiento contra los periodistas que estaban en el lugar reporteando la situación. Entonces es una serie de distintas amedrentamientos contra los medios de comunicación y los periodistas, que ya no es solamente una tendencia, es una realidad y es el status quo mediático en el Perú hoy en día. Ajá. Ahora, eso, a tu criterio o al criterio del Consejo de la Prensa, ¿qué acciones concretas se deben tomar? Y yo sumo un hecho más, que lo decíamos hace un momento. Hoy, en esta marcha de simpatizantes, o mejor dicho, haters, odiadores del presidente Castillo, pidiendo su vacancia, un tanto prematura a mi juicio, pero ellos tienen el derecho de manifestarse, se encuentran con simpatizantes de Perú Libre. Está el congresista oficialista Bermejo. Al costado del congresista Bermejo empiezan a insultar a los periodistas, que lo que hacen es simplemente reportar, cubrir un acto de partidos políticos. Algo tan sencillo como eso, o tan simple que debiese ser. Gritaban prensa basura, y a Bermejo no se le movía un pelo. Hay un espíritu en ciertos personajes de este gobierno, no quiero decir todo este gobierno, contra la prensa independiente. Sí, por supuesto, lo ha habido siempre, lo ha habido en el Congreso pasado, lo tenemos hoy en día desde ya una semana del nuevo gobierno. Sin ir muy lejos, el mismo Premier ha dicho que la prensa es obstruccionista, que la prensa peruana se autoliquida. Yo no sé si autoliquidarse es una suerte de preocupación que debemos tener hoy en día por lo que puede pasar más adelante, ¿verdad? Entonces, hay elementos muy preocupantes para un asunto de libertad de expresión y de prensa. Que yo quisiera recordar, la libertad de expresión es un derecho universal, no es una prerrogativa de los periodistas, de algunas personas. Es un derecho universal. Entonces, el Perú, como un país democrático, y el gobierno, como un gobierno democráticamente elegido, debería respetarlo, por supuesto. La situación que estamos viendo hoy en día, estas alertas que estamos viendo ahora, nos preocupa que puedan ser un camino que se emprende hacia una autocracia. Eso es muy preocupante. Y debo añadir también que los silencios del presidente son también preocupantes. El presidente no da conferencia de prensa, eso es preocupante. Y las actitudes del gobierno son inaceptables en una democracia, ¿verdad? En cuestiones que hablamos, por supuesto, ceñidos a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Todo gobierno, sobre todo con tintes o raíces o ideologías o manuales ideológicos como el de Perú Libre, todo gobierno que pretende o pretendería estas cosas o que da estas malas señales, no le gusta pues la prensa independiente. Y está demostrado ahorita nomás, ¿no? El señor Alberto Falla, director de Promovilidad del MTC, tuvo que salir porque la prensa publicó que el señor era director de esta empresa que le dio revisión técnica al camión GLP que explotó en Villa El Salvador. Entonces, esto lo quiero poner de ejemplo para
no hacer un espíritu de cuerpo, una cuestión gremial, no, en toda sociedad, como tú dices, es un derecho universal, la prensa independiente juega una labor fundamental, como esta, por ejemplo. No se puede permitir que un director de promovilidad haya sido el que le dio la revisión técnica a este camión que explotó, mató un montón de gente en Villa El Salvador. Son cosas concretas. ¿Qué gestos debería esperar la prensa del presidente para ti? Yo creo que lo primero es manifestarse al respecto, ¿no? Llevamos una semana de gobierno y el señor presidente hasta ahora no se ha manifestado en absolutamente ningún momento en relación a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo creo que en un momento como estos, en los cuales no sabemos lo que está pasando, es momento de que el presidente salga y diga, bueno, queremos saber cuál es su posición. Sí. Nosotros, como Consejo de la Prensa Peruana, vamos a enviar en los próximos días, la semana siguiente, una carta al presidente, en la cual lo vamos a invitar a firmar de manera pública la Declaración de Chapultepec, que es un documento importantísimo a nivel regional, en la cual se sostiene que las libertades de expresión y de prensa son inalienables, son derechos fundamentales. Y queremos invitar al presidente a que la firme públicamente, por supuesto con presencia de otras instituciones, con presencia de los medios de comunicación y con presencia de por supuesto, autoridades del gobierno, ¿no? En los próximos días enviaremos la carta y esperamos que, por favor, se pueda sumar a ello, ¿no? La producción me alcanza un extracto de la entrevista que está ofreciendo, acaba de ofrecer el Premier Bellido en la televisión estatal, donde se le pregunta sobre si se van a hacer cambios en el canal del Estado, si se va a respetar la línea de pluralidad que se ha manejado durante los años anteriores. Y lo que responde el Premier Bellido es que eso le corresponde al ministro de Cultura, punto. Si vamos a los antecedentes del ministro de Cultura, que no solo es que ha sido candidato presidencial, el antecedente más llamativo, si acaso, es el de agosto del 2001, cuando lo bajaron de un bus ebrio y haciendo disparos al aire. Mamma mía, ¿qué hacemos? ¿Ah? Muy preocupante. Depende del señor Gálvez. Sí, pero no solamente es el hecho de que dependa de un ministro de Cultura. El ministro de Cultura depende del Premier, evidentemente. Así es. Hemos tenido en el pasado, recientemente, situaciones en las cuales se quería manipular la cobertura de Canal 7 o la cobertura de Radio Nacional. Y es inaceptable. Este canal no es del gobierno, es el canal de todos los peruanos. Claro. No podemos permitir algo similar. Pasó en el gobierno de Manuel Merino. Queremos que no suceda ahora, ¿no? Y yo entendería y creería que los periodistas serios que trabajan ahí no lo van a permitir. Así es, nosotros también esperamos eso. Rodrigo, vamos a estar atentos a la firma del presidente a la declaración de Chapultepec. ¿Cuándo debería ser eso? Vamos a hacerle la invitación la próxima semana, la próxima semana. Evidentemente esos temas, toma ciertas coordinaciones, cierto tiempo, pero esperaríamos que hasta finales de mes podamos estar juntándonos con el presidente de la Asociación Interamericana de Prensa aquí en el Perú para poder hacer la firma. Bien, vamos a estar... Quisiera brevemente, Jaime, aprovechar la oportunidad para invitar a la ciudadanía a que pueda entrar a la página web perucheck.p. Perucheck es una iniciativa, un verificador de noticias falsas del Consejo de la Prensa Peruana, con 14 medios de comunicación a nivel nacional, incluyendo, por supuesto, RPP. Nos encargamos de verificar noticias falsas que salen todos los días, incluyendo, por supuesto, las que referidas al gobierno de ahora. Perucheck.pe, perfecto. Así es, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter también. Y Jaime, muchas gracias y queremos estar todos atentos a lo que sucede en el Perú con los periodistas y los medios de comunicación. Hasta una nueva oportunidad, Rodrigo. Gracias por esta entrevista. Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Repito, toda sociedad. Lo que se quiere es una prensa independiente. Usted puede juzgarla, decir que opina de tal manera, que no le gusta tal cosa, que le gusta tal otra. Esa es justamente la libertad. Pero desde el gobierno lo que se tiene que dar es absoluta libertad y condiciones para la libertad, porque, digamos, corregimos ahí, no es que el gobierno da o no da la libertad es un derecho, ¿no? Es un derecho que va más allá de un gobierno, pero ciertamente lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que eso sea incólume, que no se toque, porque ya les dije, casos como el del señor Falla, o claro, puede ser que no les guste mucho, pues no toda esta fila de
designaciones que la verdad dan pena, ¿no? E incluso en el mismo gabinete. Entonces va a ser fundamental el trabajo nuestro para que usted sepa quiénes toman decisiones en el Estado peruano. De eso se trata. Vamos con las cifras del coronavirus.